Para los que no la conocen, Pamela Parrilli hoy nos va a ofrecer una disertación acerca de la ley de Coulomb, una charla que yo la spoileé bastante en una charla que di yo, pero creo que tiene algunas ejecutivas sobre esta famosa ley tan vapuleada últimamente. Bueno, los dejo con la licenciada Parrilli. Bueno, gracias por venir. Y sí, Ogi ya me lo había nombrado para los que no estuvieron. Ya había nombrado que iba a hablar de la ley de Coulomb y de la masa en reposo del fotón. La parte que spoileó fue precisamente esta, la masa en reposo del fotón. Y yo abajo acá agregué una pregunta, que es la que me sorprendió a mí también cuando empecé con el tema, que fue masa en reposo del fotón. Digo, si nosotros lo que estudiamos al menos del electromagnetismo clásico o dentro de la electrodinámica cuántica, ¿qué sabemos? Que la masa en reposo del fotón, ¿cuánto tiene que valer? Cero, porque si no cae de eso, porque digamos, parte de los fundamentos están precisamente fundados en eso, en que un fotón no puede estar quietito indefinidamente. Así que más o menos te voy a contar. Bueno, este es el esquema, voy a contar la introducción, más o menos qué es medir, los patrones y eso. Después hablar de la ley de Coulomb, la historia y los cimientos, porque siempre me gusta, está bueno cómo se van construyendo las leyes de la física. Y después, bueno, cómo se vinculan las posibles direcciones de esta ley, que es experimental, que ya no lo dije, con la masa en reposo del fotón. Bueno, por último, algunas medidas y por último, unas discusiones o unas preguntas. Bueno, ¿qué es medir? Ahí lo puse que proviene del latín metiri, o bueno, así como se pronuncia, y el diccionario de la Real Academia Española, que últimamente es cuestionable, pero bueno, la define como comparar una cantidad con su respectiva unidad con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Es bastante parecido a la concepción que tenemos nosotros, los físicos en particular. Cuando hablamos, generalmente yo quiero medir esta mesa y digo, bueno, ¿cuánto mide? Tanto, 1,5 metros, sí, pero acá Mayla ya se está riendo, porque necesitamos definir un patrón, ¿no? Para decir, bueno, esa unidad, cuánto se repite para determinar la medida, necesito definir ese patrón. Y cómo determinarlo es uno de los desafíos que tiene la ciencia. ¿Por qué es importante ese patrón o cómo determinarlo? Necesitamos que sea preciso, ¿no? Vuelvo a citar a Hansch, que es quien ganó el premio Nobel 2005, y en su discurso dice: es reconfortante saber que ciertas cantidades físicas se pueden medir y predecir con mucha precisión. ¿Por qué es necesario eso? Porque los modelos que utilizamos necesitamos que predigan cosas y necesitamos poder confiar en esas predicciones, si no, ¿para qué nos sirve, no? Entonces, en el quehacer científico es lo que estamos persiguiendo día a día, es la precisión. Bueno, la ley de Coulomb la anuncia por primera vez formalmente Coulomb en 1785, está acá expresada, para los que no la conocen se las cuento. Define la fuerza de interacción entre dos cargas, Q chiquita y Q grande, y dice que es directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas dos. ¿Sí? Muchos ya saben que esta ley es de la base de la electrostática. Basándose en un montaje creado por Henry Cavendish, ¿sí? Es que esta ley se sigue poniendo en prueba día a día. Esta es una ley de tipo experimental, ¿sí? Que se define experimentalmente. Hoy en día, como decía, se sigue probando si este factorcito cuadrado es exactamente 2, como vamos a ver, no es exactamente 2, y no se debe solamente un error, sino que se interpreta como una posible cota superior para la masa del fotón. Y ojo, estoy diciendo como una cota superior para la masa del fotón, en reposo, ¿sí? No estoy diciendo que vamos a medir la masa en reposo del fotón, sino una cota a establecer para dicho valor. Bueno, un poco de la historia, a mí me gusta siempre poner fotitos que les mostramos a Bernoulli y a Alessandro Volta, ya varios años antes, estamos hablando de 1785 es la ley, en 1758 miden fuerzas entre placas de un condensador. En 1769, Robinson y Presley son los primeros en proponer que la ley sigue el cuadrado inverso.
porque la compararon o la pensaron como la ley de la gravedad, así que es anterior a esta. En 1773, o sea, 12 años antes, Cavendish emplea esferas concéntricas para estudiar la interacción entre cargas, para determinar su valor experimentalmente, y esta es la primera vez que aparece una prueba experimental de la ley de Coulomb. Y por último, en 1785, Coulomb publica sus 3 primeros informes donde enuncia esta ley. Robinson le decía en 1769, usa 2 esferas fijas a un hilo como un tiki-taka. Y esto no está reportado formalmente, así que no tengo imágenes y no hay mucha información, pero lo que hizo Robinson fue suponer que la distancia dependía que la fuerza dependía de la distancia al cuadrado inversamente, y propone que en vez de ser exactamente 2, que sea un 2 más Q, con un apartamento. Y obtener para ese valor 0,06. Ahora más adelante vamos a hablar sobre esto. Bueno, Cavendish en 1773, anterior a Coulomb, ¿sí?, usa este error experimental. Voy a intentar ver si lo podemos entender o ver. Es una esfera y con otra esfera interna, y ahí tenemos un electrómetro. Lo que hacía era cerrar la esfera, las cargaba y las conectaba a las dos, cargaba la de afuera y conectaba con la de adentro, y después abría la esfera y las descargaba. Eso lo usaba para ver cómo se distribuía la carga sobre esta esfera, ¿no?, viendo los ángulos sólidos, o sea, este pedacito de carga con este pedacito de carga, cómo era la interacción en ese punto interno. Bueno, ahí saca que es 0, y la única forma que podría ser 0 es que la fuerza entre cargas siga una ley cuadrática inversa. Con eso obtiene este valor para Q, con el error de desviación. Y aquí pongo una interpretación más moderna de esto, lleva, ahora vamos a ver bien cómo, a una nota para la masa del reposo del fotón de 1 por 10 a la menos 40 gramos. Maxwell estamos hablando de varios años después. Me van a decir que salteaste todo lo que hay en el medio, porque Maxwell estamos hablando de 1873. Hace un recálculo de esto y obtiene, con este mismo esquema experimental, esta cota para el fotón. O sea, estamos hablando de 2 órdenes de magnitudes menos aún. ¿Por qué digo acá, o por qué nombro Maxwell en este momento, a pesar de que estoy hablando de los cimientos? Es porque ni Robinson ni Cavendish publicaron sus resultados. Sin embargo, Maxwell, cuando hace su tratado de la electricidad del magnetismo, los nombra. Recién ahí, 100 años después, son por primera vez nombrados en alguna publicación. Lo cual, en vez de la ley de Coulomb, podría haber sido la ley de Cavendish o de Robinson. Y estamos hablando de varios años antes. Bueno, ¿cómo se vincula la masa en reposo del fotón con la desviación de la ley cuadrática? Sí, estas son las ecuaciones de Maxwell que todos conocemos y que estudiamos durante la carrera. Sí, que se basan, como decía en el principio, en que la masa en reposo del fotón es nula. Y eso se basa solamente en la idea de que la luz o la radiación no se puede mantener quieta. Definitivamente, si nosotros consideráramos, o teniendo en cuenta que la masa en reposo del fotón es no nula, tenemos las ecuaciones de Proca, que son las ecuaciones relativistas. ¿Sí? Estas definen digamos, todos los campos. Este término que aparecen aquí, ¿no?, que aparece en mu sub gamma, es la longitud característica o rango de la interacción electromagnética, y acá aparece explícitamente la masa en reposo del fotón, que es este m gamma. Bueno, H barra, la cuestión de Planck, y C, la velocidad de la luz. O sea que el fotón tenga masa tiene tres consecuencias inmediatas. La primera, que es la más bochornosa porque yo cuando le vi, digo, la dependencia de la velocidad de la luz con la frecuencia propagándose en el espacio libre. Esa es la primera consecuencia, que es bastante directa. Nosotros, Einstein postuló ya que en el vacío teníamos varios años después, pero que la velocidad de la luz vale c. Sí, nosotros sabemos que de las ecuaciones de Maxwell que la frecuencia no influye en la velocidad de la luz en el vacío, pero con estas nuevas ecuaciones de Proca que incluyen estos términos, la velocidad de la luz empieza a tener una dependencia con la frecuencia en el espacio libre.
Otra de las consecuencias es que el tercer estado es la dirección de polarización, llamado fotón longitudinal. Y por última, algunas modificaciones en los campos clásicos estáticos. Esta es la que interesa para este tema. Así que vamos a mirar eso. Como todo, bueno, acá puse potencial, pero en realidad es la ecuación de onda, ¿no? La ecuación de onda, la solución nosotros conocemos que define este término es la ecuación de onda que nosotros conocemos, que se deriva de las ecuaciones de Maxwell, pero aparece este término nuevo en la ecuación de onda y el potencial aparece también multiplicado por una exponencial y el campo eléctrico también se ve modificado. Entonces, encontrar las desviaciones de la ley de Coulomb va a ser la prueba más confiable para la masa en reposo del fotón. Como estamos hablando de valores muy pequeños, necesitamos... perdón. Antes voy a hacer una consideración, una interpretación un poco más sencilla, que es considerando el principio de incertidumbre. Con el principio de incertidumbre, nosotros podríamos estimar la masa del fotón como esta relación, ¿sí? Sobre delta t, 1 sobre delta t por c cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, y delta t, si lo consideramos la del universo, nos daría que la masa del fotón a lo sumo, o como valor mínimo, puede valer 10 a la menos 66 gramos. Este es un valor muy pequeño, y que si acá les voy a pedir permiso, si yo esto lo comparara con masa que nosotros conocemos, por ejemplo, si el fotón lo pensáramos como un granito de azúcar, el granito de azúcar pesa 0,1 gramos, tiene una masa de 0,1 gramos. Si esto fuese un granito de azúcar, nosotros tendríamos 3 veces la masa de la Tierra. O sea que estamos hablando de valores muy precisos, muy pequeños, y para poder encontrar estos valores se pueden seguir dos caminos. Suponer que la fuerza, como ya dije antes, varía en vez de con 1 sobre r cuadrado, varía con 1 sobre r a la 2 más q, y establecer un límite para q. O suponer que potencial tiene la forma de Yukawa y establecer un límite para la masa. ¿Sí? Como son valores muy pequeños, se necesita una precisión extraordinaria. Algunas de las medidas se las presento aquí, ¿sí? La prueba de Coulomb. Cito a Robinson, desde Robinson y Cavendish, si bien es la ley de Coulomb, sabemos que estos son personajes importantes en el desarrollo. Y vemos como pasamos de 4 por 10 a la menos 40 gramos para una cota a 1,2 por 10 a la menos 51 gramos. ¿Sí? Hasta el momento, ningún experimento ha demostrado que la masa en reposo del fotón es no nula. Y sin embargo, tampoco ningún experimento encuentra que la masa del fotón es nula. ¿Sí? O sea que no podemos afirmar ninguna de las dos cosas. Bueno, a continuación les voy a contar el experimento de Coulomb porque es Coulomb. Después vamos a hablar del de Clinton y vamos a hablar de los últimos dos que son los que más precisión tienen. Bueno, el experimento de Coulomb, que es de 1785. Acá está el esquema que él presentó en uno de sus tratados. ¿Sí? Esto está hecho todo de vidrio para aislar. Tenemos aquí una masa que es movible, sobre este eje que se puede mover, que está colgado sobre un hilo, y se le cuelga esta masa de acá, que va a estar cargada. Cuando la introducimos acá, va a estar en contacto con esta otra esferita conductora, y ¿qué va a pasar? Se van a equiparar las cargas, y entonces vamos a tener dos cargas Q y Q de igual signo que se van a repeler. Y acá, como esto está pegado sobre un hilo, este hilo va a sufrir una torsión, y entonces vamos a tener la fuerza electrostática compensada con la fuerza de torsión de este hilo. ¿Se entiende o no? Más o menos. Estos son los únicos resultados que presenta Coulomb. Y dice esto, primer intento, o sea, presenta ese esquema y dice, primer intento, habiendo cargado las dos esferas y teniendo el micrómetro indicando 0, la esfera de la aguja está separada de la esfera más grande en 36 grados. Después dice, un segundo intento, torsiona el cable de suspensión 126 grados, indicados en el micrómetro, y ambas esferas se acercan y quedan separadas 18 grados. Y en el tercer intento, torsiona el cable de suspensión 567 grados, y ambas esferas se acercan a una distancia de 8 grados y medio.
Bueno, en resumen, es decir que varía con el cuadrado de la estancia. Mi pregunta aquí es si a ustedes no les suena que estos números son un poco grandes, tal vez, o no, para torsionar un hilo. Sí, no, usted. Es un hilo de plata que él usaba. Bueno, algunas de las, digamos, yo esto lo tomé de un trabajo más nuevo de 1992 porque obviamente que los originales estaban en francés. Yo francés no hablo ni entiendo, así que tomé uno que estaba en inglés. Y algunos de los que le critican, algunos que son menos amigos de la idea de Coulomb, dicen que este valor es imposible de obtener esta torsión para un cable. Y después otros que dicen, no, puede que se puedan repetir, que en realidad no haya sido un hilo de plata, sino que sea un hilo más amigable a una torsión más grande. Bueno, con estas medidas se obtuvieron un apartamiento de esa relación cuadrática de Q de 4 por 10 a la menos 2. Bueno, varios años después, en 1931, aparecen estos dos que se llaman Plinton y Lawton, que utilizan el método de Maxwell que habíamos visto más temprano, ¿sí? Dos condensadores esféricos, y lo que hacen es cargar la esfera con un condensador muy grande y luego se remueve esa esfera y, como les explicaba hace un ratito, miren cómo es la fuerza que pasan de las cargas superficiales aquí. La magnitud del potencial de la esfera interior va a tener un valor que va a ser B. Bueno, esto es un factor geométrico, ¿sí? Y vamos a tener un potencial interno muy chiquito, y de ahí se puede estimar Q, ¿sí? Este vínculo. Este es el potencial interno, el potencial externo que es muy grande, y ese factor de escala. Pensado así, bueno, Plinton y Lawton aparecen varios años después del método implementado por Maxwell. 60 años después yo digo, bueno, si tengo mejores elementos de medida para poder medir este B, se puede mejorar sin hacerle ningún cambio, solamente utilizando mejores elementos de medida, puedo mejorar el Q directamente. Bueno, la respuesta, que es bastante sorprendente, es que Maxwell ya había encontrado la mejor precisión posible, incluso con equipamiento más moderno. Porque había otro problema en ese esquema, que son los efectos de contacto. Entonces, Plinton y Lawton modifican el método un poco. Acá parece que está súper modificado, pero bueno, la modificación es que hacen vacío entre las esferas y en vez de medir todo desde afuera como estaba antes, ahora me ponen el detector adentro. Entonces acá ellos utilizan 3 esferas, 2 hemisferas que serían el globo y acá sería la otra, y utilizan el lomo que es el interno. Entonces el detector lo ponen adentro, hacen vacío y miran con un telescopio desde afuera lo que les mide el detector. Así logran reducir el valor de Q porque reducen en varios órdenes de magnitud ese potencial de contacto que era limitante y logran mejorar la medida en 4 órdenes de magnitud. Bueno, el experimento de Lex, varios años después, también hacen un enfoque basado ahora en la balanza de Cavendish. En realidad la balanza de Cavendish les puede sonar por las medidas de gravitación. Sí, lo que hacen ellos es trabajar con esto, parece muy complejo, pero acá tenemos un toroide que se le hace circular una corriente, ¿sí? Entonces vamos a generar este A, es un momento bipolar ahí adentro. Si en las ecuaciones de Broca lo hacemos interactuar con el vector A ambiente de las ecuaciones de Broca, solamente tenemos la componente debida a la masa en reposo del fotón. ¿Sí? Entonces, este torque va a aparecer solamente si la masa del fotón es distinta de cero. Todo esto está puesto en vacío, bueno, en esta parada de un campo magnético para evitar otros campos que aparezcan ahí. Bueno, acá les decía, si el torque es nulo, esta expresión bueno la dejé, pero en principio tenemos el torque que vamos a medir, va a aparecer solamente si este término es distinto de cero, ¿sí? Porque después estos son todos ángulos. Sí, esto depende.
momento bipolar que genera con la misma espira que esté afuera, con el toroide, y este va a ser el vector ambiente y esta va a ser la masa del fotón. Y encuentran un límite para la masa del fotón de 2 por 10 a la menos 50 gramos. El único inconveniente de aquí es que, a pesar de que hay una muy baja probabilidad, este término se puede anular si el ángulo, si el seno del ángulo entre el vector ambiente y el torque que estamos generando, y el momento bipolar que estamos generando es 0. Es muy poco probable, pero puede suceder. Entonces, Low, unos años después, toma ese mismo esquema experimental, pero haciendo la salvedad de que ahora es una balanza de torsión rotativa, logrando así evitar esa posibilidad de que se alineen esos dos, o sea, A sub θ y A d, que se alineen y que nos dé 0, aún eso no sería que la masa del fotón sea nula, sino que se están anulando el torque por otro motivo. Entonces eso hace más o menos el mismo esquema, nada más que ahora la balanza es rotativa. Si ahora tenemos el toroide, acá es el torque que vamos a medir, acá lo que generamos, y bueno, ahora lo miran con un láser, un sensor, para medir la rotación. Todo esto es vacío para evitar cualquier movimiento debido al ambiente. ¿El campo magnético cómo lo consideran? El campo magnético terrestre, perdón. ¿Compensarlo o no? ¿Lo veis? Capaz que se ve mejor del anterior. Porque en esas magnitudes. Sí. A ver si tengo la ecuación acá, no la dejé. Pero en realidad, ¿cómo es la pregunta bien? Si el no, si ese equipo en vacío, sí, con todos sensores impecables. Yo, no sé, el campo magnético terrestre, ¿no influye ahí en las mediciones? No importa, si no... bien, sí, entiendo. No, el campo magnético terrestre no influye porque es mucho menor que este que está acá. La componente esta es más fuerte que la que sí que está acá. Esto está aislado del campo magnético. Entonces va a interactuar este momento bipolar que genera el mismo toroide que están utilizando, va a interactuar con el que viene cósmico, que es el único que se va, digamos, el único que se conserva, va a ser la parte de la que tiene la carga del fotón. Sí, no importa. Después no importa, sí. No importa. Sí. Seguimos. Bueno, estaba en esto. O sea, entonces la versión que hacen es poner esto que sea rotativo para evitar precisamente que se alineen entonces esta componente A con el que generamos, con el momento bipolar generado. Entonces yo encuentro una cota para el fotón un orden de magnitud menor. Bueno, entonces resumiendo estos números, los vuelvo a poner acá. Esto los vuelvo a comparar, de vuelta pido permiso, que si bien esto no es una masa convencional, lo voy a comparar para saber de dónde a dónde, de qué número a qué número estamos hablando, lo voy a comparar con cosas que nosotros podemos ver y que conocemos. Entonces, con estos números, si yo lo comparara, Robinson hubiese podido pesar media pirámide de Giza, Cavendish hubiese podido pesar 2 Torres Eiffel, Coulomb una pirámide de Giza, lo cual hace esto aún más llamativo de que ellos, teniendo más precisión, no documentaron esos resultados. Maxwell, el Titanic, Clinton, una ballena azul, Cochrane, el Hubble, Bartlett, un auto, Williams, un hombre adulto promedio, o no sé qué tan promedio, Wilcher, una mujer promedio, Candral, un perro de unos 30 kilos, Lex, un limón, y Lau, una moneda de un peso. Ese limón es raro, ¿no? Sí, está mal. Es mutante ese limón. Tendría que haberlo comido en Lima. Yo, ese limón.
Bueno, entonces como discusiones o conclusiones finales que la investigación de las derivaciones de la ley de Coulomb no es teórica, sino que es experimental. Y las limitaciones experimentales, como vemos, son cada vez menores. Ahora hay algunas preguntas, que es ¿hasta qué límite superior queremos llegar para convencernos que la masa del fotón es nula o no nula? No, ¿hasta dónde tengo que seguir midiendo? Y la otra pregunta que viene vinculada es si es necesario continuar infinitamente esa sucesión de límites, si ya sabemos que hay un límite que está definido, como veíamos por el principio de incertidumbre, ¿sí? Que nos decía que teníamos el límite de 10 a la menos 66 gramos. Para la física experimental después la respuesta es sí, porque uno siempre quiere llegar más. Aún así estamos bastante lejos, porque estamos hablando de 10 a la menos 51 gramos que llevó Low, y el límite estamos hablando de 10 a la menos 66 gramos. Bueno, sin embargo está ese límite que marcaba por la ley del universo. Bueno, gracias. ¿Preguntas? Pame, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando en un momento mostraste el principio de incertidumbre había un delta T, Sí. que dijiste el tiempo del universo y el tiempo de Planck. No, la edad del universo, porque Ah, claro, como mucho pasó la edad del universo. Pero entonces variaría la masa del fotón en reposo según la edad del universo. El límite, sí, para la masa del fotón. No la masa, sino el límite. El límite. Sí, eso, espero que haya quedado claro. No es que acá no se dice que la masa del fotón en reposo, perdón. La masa en reposo del fotón es nula, sino lo que se hace es establecer un límite. A lo sumo vale eso, y como decía al final, o por el medio cuando puse el cuadrito, o sea, no hay ningún experimento que diga que la masa del fotón es no nula, pero tampoco hay ningún experimento que diga que es nula. En principio. Sí, pero ninguna te va a dar que es nula porque el error experimental. Claro, bueno, esa es la discusión, o sea, hasta qué límite llegar, y si yo llegara a ese límite, si yo llego a ese límite y vos qué decís que es nula, yo te pregunto. No, No, yo tampoco. pero vos habías comentado que uno de los efectos que tendría tener una masa de reposo sería la dependencia de la velocidad de la luz con la Sí, frecuencia. sí. Hay muchísimas mediciones de la velocidad de la luz, Sí. porque es una de las cosas más medidas en los últimos 100 años, pero hay muchísimas que están haciendo mediciones en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético, desde la onda de radio a rayos X. O sea, todas esas mediciones, si uno las reinterpretara en ese sentido, tendría que decir, bueno, esta es la dependencia, o sería la dependencia con la frecuencia, y si eso coincide con una masa no nula, o al revés. Yo loco Y porque caería muchas ¿y qué se cosas. encontraba? Porque lo que yo recuerdo de la segunda edición del Jackson, Es que son lo mismo. por lo menos hasta el año 75, Claro. más o menos, era como que no había diferencia entre el tiempo de llegada en algún cuerpo lejanísimo entre la sonda de radio con él y la sonda, no sé, de rayos X. Sí, de hecho, la velocidad de la luz ahora se acepta que sí. Claro, eso decía yo que sé, y en realidad, Ya los errores son Sí. demasiado. capaz que el error en realidad puede estar vinculado también ahora a una masa de reposo del fotón que no sea nula. ¿Y qué significaría esa masa? Que se dice Y propia. sí, lo que hice fue acá. Una. También significa que conviene pensar en la oscuridad. También significa que tenemos que estudiar todo de nuevo, así que. Sí, habría que No saber nos conocemos muy bien. De hecho, la electrodinámica cuántica es la que más se podría resentir, ¿no? Claro, son estos Que dos hubiera términos. una masa de fotón, porque entonces, si hay una masa de reposo, todos los cálculos que se hacen para, no sé, coeficiente de emisión espontánea de un Sí, nivel claro. de un átomo, habría que pensarlo, porque si es nada más que una interacción de fotones, como se dice, que son tan rápidas las interacciones que no las podemos medir, bueno, si hay una masa en reposo,
está la polarización longitudinal. Sí. Que esa es interesante porque, por ejemplo, con las ondas gravitacionales, Einstein en la primera versión que tuvo sacaba 3 polarizaciones, porque se pensaba que las ondas gravitacionales transportaban masa. O sea, el gauge no es el mismo, o sea, desaparece la simetría de gauge como la conocemos en el electro. Porque al tener masa el fotón no puede ser un gauge que tenga validez en todo el universo, porque ya tiene un rango de interacción el fotón. No podría ser infinito como lo estamos considerando ahora. Y si uno pone la masa del fotón ahí, ¿cuál es la longitud por rango de interacción electromagnética? ¿Cuánto da en La última medida estábamos en 10 a la menos 51 gramos, o sea que a la menos 53 por 10 a la 8. No, porque si son radios mayor que en el universo. 47. Claro, 37, 47, sí, a la 10. No vamos a menos tener 10 un resultado, aunque no sea infinito, digamos. Claro, por eso me preguntaba si yo llevo el límite que me da la idea del universo, vos que El me tamaño decís. conocido. Bueno, Claro, esa bueno, tiene- tamaño conocido, sí. Pero no tanto, porque H invertida es 10 a la menos 63, ¿no? No, 37. 37. 37, por eso 53 más. Esto a la menos 53, 8 Sí, más 50. 8 y el otro día la menos 50. 53, Ya pensamos en 10. ¿Cuánto es eso? Alguien que rápido de cuenta. 50. Menos 37 más. Sí. Como a la 10 a la 10 que 37 a la 20. A la 20 y eso es la inversa. 10 a A la la menos 10, menos. a la menos 10. O a la menos 10. Me perdí. 10. A la menos 15. promedio. El rango efectivo tiene que dar infinito al principio. Sí, tendría que dar infinito, pero Bueno, ese está bien, pero quiero decir, muy grande, tiene que ser 10 a largo. Ah, sí, a la 10 a la 20. Sí, menos 37 sobre menos 50 o menos 40. Claro. No. Claro, porque la masa medida, llamémosle, es 10 a la menos 50. Sí. Sí, por ahora. Claro, por 10 a la 10, te da 10 a la menos 40. Lo pasás arriba, Sí. 10 a la 40, por 10 a la menos 34. No da. No da tan grande. Todavía A las 5, a las 5. Ahora, una observación sobre la charla, Pamela. Vos decías, presentaste incluso un cuadro en donde está la medición de Coulomb y la masa del fotón, pero eso es usando los datos de Coulomb. Sí, Porque pero Coulomb no tenía. Coulomb no dijo. Lo mismo Maxwell. Es usando los datos de Maxwell uno puede calcular que Maxwell podría dar o sea, el concepto de masa de fotón es. Sí, o sea, esas digamos, hasta estas son reinterpretados. Más. Y después está la pregunta de Graciela, que es interesante. Yo me quedé con esa precisión. Cuando vos, el experimento de Lakes, o Sí. el anterior, ¿cuál es el que usa? No, Lakes. Este. No, El otro es Lakes. El ambiente es el potencial vector que está producido por un campo magnético. Sí. Ahí No, habría esos que son, perdón, explicar un ese. poquito, porque, Sí, el cósmico, digamos, en el que claro, vive. pero si vos lo aislás al campo magnético terrestre, también aislás el cósmico. No, esa parte no me quedó clara. No, es muy probable que esté compensado el experimento. Es lo que digo yo, o sea, Pero porque dice- No es que ya lo tenés, súmula, ¿no? Ya lo tenés establecido. únicamente que sea el ambiente que incluya el campo terrestre. Eso está Un muy poco lo que se decía, está Hay compensado de una una frecuencia forma. que dice tierra. Sí. Es
Esa es la frecuencia de rotación, supongo. Y abajo del todo tenés eso. Sí, eso porque justamente, porque eso es el cósmico, o sea, el campo magnético debido a la galaxia. Vos tenés una pantalla magnética. Claro. Eso es la compensación de universalidad. Ah, pero sí dice magnético. Sí, por eso yo magnético. Claro, ahí dice, Claro. por eso dije que había que entenderlo, porque esos son un Claro, metal. esto sería claro. Todo ese coso es un metal, o sea, que en principio los campos magnéticos no se meten Está apantallado. están muy apantallados. Pero sin embargo, ahí está hablando del ambiente. Porque el mundo metal funciona para todos los campos magnéticos, no distingue. Sí, está bien. Yo estoy en tanta precisión, me imaginaba que el campo magnético terrestre iba a ser Un No, factor pero- muy importante. Por eso, No, pues está bien, lo aíslan, no, tiene que estar pero lo aísla con el mundo sí. metal, digamos. Pero No importa, lo pueden de todas compensar. maneras, acá. ahí, ¿qué considera entonces el ambiente? Es el que viene del cosmos, más allá. ¿Por qué Pero está- bueno, pero estaba leyendo acá lo que ellos reportaron que los potenciales, que sería el ambiente, se consideran no observables en el electromagnetismo mongoliano. Y serían observables solo en el caso de que la masa del fotón en reposo sea no nula. Eso está bien. Yo entiendo que sería por eso la A, integración esta. el A no es observable nunca, pero No, sí, ¿sabes? el observable es el campo eléctrico o el campo magnético. El A Sí, sí. es el vector de A y el campo magnético. Pero en cuántica, En cuántica sí, en cuántica sí. En cuántica es observable. El Bob Manhattan ya demuestra que el A es observable. En cuántica sí, en clásica no. En música clásica al principio no. Pero ese ambiente me parece que no es un A que tenga La Tierra. que lo sienta el toroide. hay algún, perdón, Ese momento. no sé, otra pregunta, no sé si has leído lo de Quiero, no es un buenazo mío. Pero puede haber, o has leído algo, o alguien ha leído algo, el hecho de que la luz tenga una velocidad finita, ¿puede llegar a tener algo que ver con esto? ¿Alguien quiero decir, en el sentido de que hablar de masa significaría una inercia, de alguna manera, no sé, según la charla anterior? No. Yo algo mencioné, digo, no sé si va a responder a tu pregunta, algo mencioné. Como vos decías, que la velocidad de la luz sea finita también es una de las cosas que el fotón no tenga masa. Si fuera Claro, le vamos a poner las limitaciones. Y hace que no dependa de la frecuencia, la velocidad de la energía. eso porque es una consecuencia de que las ondas tienen que viajar toda la velocidad de la luz. Porque el hecho de que haya una velocidad máxima, porque uno podría preguntarse, ¿por qué la velocidad máxima? Alguien dirá, ¿por qué no? También está lo de la deriva de la velocidad de la luz también. No sé qué ver más. No sé, pero me No sé, acuerdo de porque que yo una leído de la deriva de la velocidad de Mi la luz. gran- Ahí ¿Por qué el vacío a lo mejor no es vacío? Claro, si el mal. Quiero decir, el vacío es una cosa y la nada es otra. No, sí. ¿Y de dónde viene? Sí, no, a ver, la velocidad de la luz es. Si uno el problema es que hay que hacer uso de epsilon cero y mu cero. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, que el epsilon cero y mu cero son fantasías que hacemos nosotros para poder hacer que la luz se propague. No, o sea, es medio como entrar en un círculo. Pero sí que si la masa del fotón, el reposo no es nula, entonces la relatividad especial empieza a tener problemas serios, digamos, empezás a... Bueno, sí, está bien, quiero decir, seguramente esto si
si en algún momento da una masa nula, tendrá implicancia homológica a nivel pequeño, no creo que coloque nada. Ahora, ¿por qué la velocidad de la luz es finita, no infinita, digamos? Es un... No sé. No, preguntaba si quería. Pero es la misma pregunta si es constante o a veces, al menos parece que va para el mismo lado. Sí. ¿Una otra pregunta? ¿O de Lina? Sí, no, generamos un montón en la cabeza. Es mejor. No, te da ganas de seguir la leer. Bueno, agradecemos a tu abuela.